Buenas tardes a todas las personas asistentes en la sala de Zoom y a los que nos siguen por Facebook. Hoy tenemos otra actividad más del ciclo de conferencias, reflexiones filosóficas sobre pensadoras contemporáneas, una actividad organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales y la Asociación Costarricense de Filosofía. Hoy contamos con la valiosa participación de la doctora Dina Espinosa Brilla, catedrática de la Universidad de Costa Rica, docente de la Escuela de Estudios Generales. Ella tiene un doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante en España, la licenciatura en Filosofía y licenciatura en Filología Clásica, también por la Universidad de Costa Rica, y bueno, pertenecen a la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales. Es especialista en axiología y es la coordinadora del proyecto El Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que también es un proyecto de la Escuela de Estudios Generales. Ella nos va a ofrecer la conferencia Reflexiones filosóficas en torno a la vejez y la muerte en el pensamiento de Simone de Beauvoir. Dina, muchas gracias por su colaboración y tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder acompañarlos y conversar un ratito sobre una autora que tal vez es más conocida por otras de sus propuestas que por la que nosotros vamos a considerar el día de hoy. De hecho, bueno, ya cuando se habla de Simone de Beauvoir, vamos a ver si pone bien la presentación. Okay. Sí, es importante, ¿verdad? Saber que es escritora de muchas obras, su obra es sumamente amplia, a pesar que posiblemente es más conocida por sus estudios y propuestas feministas que por otra cosa. Y curiosamente, esta obra la escribe 20 años después de su obra más conocida, que es El Segundo Sexo. En este caso, bueno, la autora, pues como ustedes sabrán, déjenme ver por qué no paso aquí. Ahí sí. La autora, pues le toca vivir en un siglo XX convulso, sufre los periodos de guerra, en fin, y luego pues ve las transformaciones a lo largo del siglo, ¿verdad? Ella llega a una edad longeva y muere en 1986 desde su Francia natal. Y de ahí podemos, ¿verdad?, citar muchas de sus obras, en particular sobre el tema que vamos a exponer hoy. Escribe también referencias y reflexiona sobre la vejez en La fuerza de las cosas, que tiene que ver también con el proceso de muerte, ¿verdad?, en enfermedad y muerte de Jean-Paul Sartre, que es su maestro y compañero. Y luego el de una muerte muy dulce que dedica al proceso de cuidado y muerte de su madre. También ya en estas obras, ¿verdad? Reflexiona y pues plantea dilemas y debates en torno a la vejez. Pero es en la obra que nos atañe hoy donde propiamente desarrolla un estudio amplio y específico sobre este tema y trata pues de valorar, es una obra de 1970, trata de valorar no solamente el pensamiento filosófico en torno a la vejez, sino que incorpora una serie de datos y de revisiones en otros campos, desde la biología, la historia, la antropología, la etnología, la sociología, la geriatría, hasta la estadística incluso, que componen todo este legado y además utiliza como complemento de todo este material, obras literarias a manera de testimonio cultural, de maneras, ¿verdad?, de narrar la experiencia de la vejez y de la muerte.
Entonces nos vamos a centrar un poco en este texto. Sí debo hacer una advertencia en que la autora, pues dado su contexto y su época, no utiliza un lenguaje inclusivo ni una terminología con enfoque de derechos para referirse pues a las personas adultas mayores. Y las citas que expondremos a continuación pues reflejan, ¿verdad?, esta ausencia. Vamos a utilizar una metodología a través del el texto mismo de la autora comentado y pues por ello van a ver un lenguaje que tal vez no es el más pertinente en nuestros días. Ella es muy crítica sobre la situación de la vejez, ¿verdad? Y bueno, en algunos momentos puede parecernos desalentadora, pero sin embargo debo advertir que esta es una obra que se dirige a rescatar la dignidad humana en esta época de la vida y que termina con la consigna que ella acuña como, ¿verdad?, como una invitación al activismo, que es hay que cambiar la vida. Ella pide este cambio de vida para que entonces esta etapa de la vida a la que algunos llegaremos, pues sea también una condición digna para la persona humana. Bien, el primer acercamiento que hace la autora en este sentido, en la primera parte de su obra, que es de lo que ella llama el punto de vista de la exterioridad, ¿verdad? Es entender el fenómeno de la vejez dentro de de un contexto cultural más amplio y complementario, y ya no solo desde una perspectiva de la edad que se tenga o desde una condición médica, ¿verdad? No es solo un tema de salud, no es solamente un tema tampoco de una única índole. Entonces ella considera que debe entenderse esta condición de la vejez abordada desde conceptos como la improductividad, el impedimento, la declinación, la enfermedad, la miseria y la muerte, pero sobre todo, todo esto dentro de un contexto muy específico, que es al que ella quiere llegar ya cuando, digámoslo así, desemboca en el siglo XX, que es la sociedad de consumo. En este sentido, se encarga más del enfoque hacia el hombre o el individuo masculino humano y no tanto a la mujer, aunque hace algunas alusiones al respecto. Como ella bien nos dice, la vejez debe comprenderse en su totalidad. No es solo un hecho biológico, sino un hecho cultural, ¿verdad? Sino cultural. Y este es el énfasis, ¿verdad?, que la autora pone en sus reflexiones. Tengo que ponerle aquí, aquí. Bien. Ella encuentra que en general, a pesar de que no todas las sociedades, ¿verdad?, participan de una misma visión, pero en general y sobre todo en el mundo occidental y en la Francia de su época, hay una visión negativa de la vejez. La vejez es sinónimo de deterioro, decaimiento, degradación, de improductividad, es volverse una carga, ¿verdad? Y algo incluso detestable. Ella usa palabras a veces un tanto, ¿verdad?, duras, pero es lo que encuentra, ¿verdad? Ella lo describe así y describe las situaciones que va leyendo y que va buscando y las que va viviendo también como con estas características. Ella dice, a los viejos solo les queda la muerte, ya sea natural o inducida. Numerosos casos en los que los viejos estaban en lo más alto y lo más bajo de la escala social, en la vejez quedan igual. La situación dependía más bien de sus actitudes y de su fortuna, que es donde va a haber una variación hasta cierto punto. Hay que hacer una observación importante y es que la vejez no solamente tiene que ver con tener una cierta edad, aunque la mayoría de las personas están en condición de vejez porque se juntan estos factores, edad y bueno, improductividad, enfermedad, en fin, no solamente podemos marcar esta etapa de la vida bajo un concepto de 65 más, 65 menos, 80, o sea, no es una cifra, no es propiamente una edad, es una condición y es una condición social.
en la que la persona se vuelve, ¿verdad?, para los demás y en la apreciación de los demás una carga. Bueno, esto ya luego lo iremos viendo en el desarrollo de la exposición. Hay sociedades prósperas y equilibradas, como dice ella, en que la edad no es una decadencia y tampoco es necesariamente lo contrario, una fuente de prestigio. Aunque hayan existido o haya registro en la historia de la humanidad de sociedades que van, bueno, de un extremo al otro. La vejez depende del contexto social. La ancianidad nos convierte en un otro que ya no es más que un objeto, una carga. Bueno, en esa medida habría que pensar también las consideraciones sobre la libertad y la capacidad de asumir responsabilidades por parte de la persona. Entonces no podríamos juzgar la vejez de una persona de 80 años que está perfectamente bien, que está autosuficiente en la medida de lo posible, por decirlo así, que puede valerse por sí misma, a una que puede tener 60, pero que ya no puede valerse por sí misma. En este caso, la vejez, entendida de esta manera, tocaría antes que nada a la persona de 60. El volverse un objeto es precisamente esa pérdida de sujeto y sobre todo de sujeto de derechos y volverse nuevamente una cosa como objeto de cuidado. Y alguien tiene que tomar las responsabilidades, ya sea el Estado, los familiares o quien sea, por esta persona. Sin embargo, esta condición de objeto, luego vamos a ver, cae en una dialéctica de cómo nos ven los otros y cómo nos sentimos nosotros, que va a generar otras discusiones que en algún otro momento retomaremos. Los viejos ya no pueden luchar, ya no pueden reclamar derechos. Dejaron de ser entonces adultos activos y en esa medida no son vistos, aunque lo sean, como sujetos de derecho. Esta es una condición que no está en la persona misma. Es una condición que la sociedad impone a este grupo poblacional. Todo pensionado pasarán, ¿verdad?, a ser adultos con una capacidad inferior de reclamo de derechos. Esta es una situación bastante, bueno, que nos debería hacer pensar en nuestras épocas, ¿verdad? En que se cuestiona tanto las pensiones y más allá de la edad, el hecho de la salvaguarda de la condición humana y de las proyecciones de envejecimiento de los adultos mayores, ¿verdad? La vejez es muy distinta según la condición social que se tenga. Casi como que uno podría sumar y restar a la posibilidad de tener riqueza, privilegios, poder, en fin, pero no es necesariamente una situación que nos va a librar de la enfermedad, del deterioro, de la pérdida de, digamos, de la auto, ¿cómo decirles?, de la autonomía. Eso no necesariamente se va a dar a pesar de tener, digámoslo así, buenas condiciones de atención porque se tengan estos elementos. Eso, bueno, nos hace reflexionar un poco sobre qué clase de vejez queremos y cuándo iniciaremos un proceso de vejez. Bien, el siglo XXI, el siglo XX, perdón, ella encuentra que es el heredero de los estereotipos de los siglos anteriores en toda la revisión histórica que ha hecho y etnográfica. Y sin embargo, a pesar de que el siglo XX ofrece posibilidades tecnológicas para una calidad de vida, digámoslo así, mayor, encuentra que siempre hay puntos que se repiten y situaciones que no dejan de estar ahí, ¿verdad? Y sobre todo, pues, es la experiencia de una indiferencia profunda ante el tema de la vejez. Tiene unas palabras muy lindas, muy, podríamos decir así, poéticas de la vejez. Es un otoño rico en frutos maduros.
es también un invierno estéril y se evoca en su frialdad, sus nieves, sus escarchas. Tiene la dulzura de las tardes hermosas, pero se le atribuye también la sombría tristeza de los crepúsculos. Y esta situación pues nos envuelve a todos tarde o temprano. Bien, luego ella avanza un poco hacia algunas comparaciones, ¿verdad? De cuando tenemos pues la sociedad tecnocrática, ¿verdad? De hoy, y qué posibilidades tenemos de hacer valer, tal vez como más fuertemente se ve en otras épocas, la ancianidad como sinónimo de sabiduría. Y lo que encuentra es que por el contrario, en la sociedad tecnocrática de hoy, más bien, como señala, con los años, el saber ya no se acumula, sino que caduca. La velocidad de la transformación de los saberes en general y de las pautas de comunicación y de manejo de la cotidianidad se ha acelerado de tal manera que hace que las personas, entre mayores estén o menos entendidas con este ritmo de las tecnologías, pues sientan que la distancia es aún mayor, ¿verdad? Hoy en los cambios no se aprenden de la misma manera cuando se es niño a cuando se experimenta la transformación desde otra perspectiva. Con la decrepitud de los ancianos, señala nuestra autora, pues tiene que verse en algunas cosas, digámoslo así, que pueden aumentar y otras disminuir. Y entonces, bueno, el problema es que no es solo llegar a una etapa que llamemos vejez o ancianidad, sino que la ancianidad se prolonga gracias al aumento de la expectativa de vida, pero eso incurre en que esa ancianidad pueda tener una menor calidad de vida. Se estima, ¿verdad? Para tiempos de la autora, y digo que es 1970, que donde escribe esta obra, que aumentan con los años el método, la regularidad, la puntualidad, la atención, también la buena voluntad, la disciplina, la paciencia, la prudencia y por supuesto el afán por un trabajo bien terminado. Sin embargo, tendremos como en contra la pérdida de algunas capacidades o destrezas, la vista, el oído, la fuerza, la precisión manual, la robustez, la flexibilidad, la rapidez de ritmo, la memoria, la imaginación, la creatividad, la socialidad, el dinamismo, la energía, por supuesto, la capacidad de adaptación y la iniciativa. Creo que lo más grave aquí es este ritmo de la vida. Nos envejecemos en la medida en que no podemos seguir el ritmo de la vida. Y no importa a qué edad nos suceda esto. En ese momento empezamos a ser viejos. Bien, en la sociedad capitalista, que es el escenario en que hace estas reflexiones, pues se puede recibir una pensión más o menos entre los 65 a los 75 años, según el sistema, y esta pensión cada vez es más insuficiente. No solo porque se puede sufrir de una mala salud por un tiempo prolongado, porque los sistemas de salud cada vez pueden ser más caros y más limitados los accesos, digamos en nuestro caso, a un sistema público, sino que también sufrimos de una situación de aislamiento, de soledad, de incluso hasta de indigencia, y cuando no se pueden tener los recursos para atenderse de la mejor manera. La condición de salud no solo tiene que ver con un espacio de atención directa en un servicio de salud, sino que tiene que ver con todos los elementos de calidad de vida que nos rodean. Y aunque, digamos, se puedan ir sufragando algunos gastos, considerar que todos los demás elementos pueden también ser subsanados, pues es bastante difícil.
Dice en la página 291, cuando uno ya no es capaz de ser un trabajador, apenas sirve para ser un cadáver. Es bastante triste y relata un poco lo que veo, lo que siente que está pasando. La expectativa de una pensión es poder descansar y tener una vida decente, pero esto no se cumple. Y la expectativa de una pensión incluso nos puede poner ya en un dilema mucho mayor, que ya no es la idea de no solamente de un descanso y mantener una cierta condición de vida, sino en cuánto puede llegar a durar una pensión con los recursos que tengamos. Pensionarse puede significar no poder encontrar ninguna otra fuente de subsidio en la vida. Y si las pensiones no están bien manejadas, dependen de un fondo del cual, ¿verdad? Puede pasar alguna irregularidad, pues entonces ciertamente el abandono de este sector de la población puede ser muy significativo y su empobrecimiento pues tendrá mayor en tanto la persona pueda vivir más años. De manera que si queremos vivir muchos años, no podemos dejar de trabajar. En esos términos, como los se planteaba en estas épocas, pues casi como los términos que podemos hacer las reflexiones de nuestros días. También hace algunas aseveraciones sobre algunas diferencias, no es como decir un tema central dentro de la obra, pero ella sí quiere hacer ver algunas diferencias del envejecimiento entre los hombres y las mujeres. Entonces, compara algunos aspectos. Por ejemplo, la mujer no vuelve a ser bella, pero esto sucede incluso a edades muy tempranas. A lo sumo, dice, hay que volverse encantadora. Entonces, hay como otras salidas, hay otras versiones de la mujer de sus diferentes edades. Para las mujeres esto no es algo diferente o extraño, ¿verdad? No es tan extraño. Su sexualidad sigue activa toda la vida, ¿verdad? Se rodea más de los parientes. La mujer se entretiene más en lo doméstico, o sea, siempre tiene algunas otras cosas que hacer o en otros aspectos de la vida cotidiana. Participa mucho más de la vida de la familia, cuando los nietos, cuando lo hay, o algunos otros parientes. Tiene una mayor presencia en esa vida familiar y eso le da más sentido a su existencia, lo hace bueno, tener un vínculo mayor con la familia. También la mujer puede estar más empoderada en cierta forma mientras mantiene su influencia sobre el grupo familiar o en algunos otros ámbitos en que se desempeñe. Y desde luego tiene un mayor mercado de opciones para el manejo de su apariencia. Esto es una cosa muy interesante porque ya en nuestro siglo es mucho más usual que los hombres también participan de este mercado para el mantenimiento de la apariencia, pero encontramos, ¿verdad?, que siempre está dominado por usuarias mujeres. Y luego, bueno, las mujeres solas viven más tiempo, ¿verdad? En general la mujer tiende a vivir más, no solo porque tiene una medicalización más temprana o mejor llevada, sino también porque las mujeres en eso pues tienen más versatilidad al moverse en estas esferas de su vida cotidiana y luego de la pensión pues tienen otros tantos círculos de encuentro y de socialización donde se hacen sentir, ¿verdad?, su presencia de una mejor manera. En el hombre, en cambio, ella lo encuentra, y estamos hablando de un hombre, dentro de la sociedad de consumo, donde está llamado a seguir, ¿verdad?, ciertos patrones como exitosos, como tener riqueza, alguna cuota de poder, una cierta jerarquía, además. El hombre se afirma en cuanto ostenta poder y una buena situación financiera.
no interesa tanto su belleza, ¿verdad? Y su sexualidad se puede agotar, pero esto no va a ser, ¿verdad? Excepto para sí mismo, no va a ser significativo para los que reciban el beneficio de esa riqueza. Se rodea más de amigos que de familiares. El hombre desposeído, ¿verdad? Lleva la peor parte, porque ahí entonces lo que le da un cierto prestigio social, pues ya no le alcanza. Y esto sucede muy radicalmente cuando depende de una pensión que cada, ¿verdad? Que cada día, que cada año se evalúa y tiene un menor poder adquisitivo. Entonces, este hombre desposeído cae en el hastío, el aburrimiento, queda ajeno a la vida familiar, eh, no desarrolla nuevas ni mantiene las viejas destrezas sociales, no tiene tanta habilidad para ello, pierde su competitividad social y esto lo aísla y lo frustra. Y entonces, claro, los hombres solos viven menos tiempo. Insisto, esto no es solo una condición de una edad determinada, sino de una situación social en que las personas se van a ver envueltas. Bien, hay que pensar entonces en cómo hacer que esa etapa de la vida, con todas, perdón, ya aquí se me pasó, con todas sus limitantes, pueda tener un espacio y un lugar para esta condición de las personas donde ya no son el adulto sin más. Y donde tenemos que pensar que así como cuando hablamos de que las etapas de la vida, en la niñez, la adolescencia, el ser humano va ganando una autonomía progresiva, aquí por el contrario tendremos que tener parámetros más claros para poder establecer cuándo sucede lo contrario, una desautonomía progresiva y poderla atender a tiempo y que las personas sepan, ¿verdad?, lo que les está sucediendo. Esto es muy difícil porque no se trata necesariamente de una etapa, está asociada fundamentalmente a condiciones de la salud en general, pero también es cómo enfrentamos una condición de salud en un medio social, cómo nos desenvolvemos ahí. Bien, estos rotulitos, vamos a ponerlo por aquí. Bien, las diferentes etapas de la vejez también son muy importantes. No es lo mismo la persona que se jubila, disfruta de una pensión, pues, tiene todas las condiciones de salud controladas y puede hacer muchas cosas que hubiera querido antes y ahora tiene el tiempo, la ocasión y la capacidad para poderlas hacer. Entonces no es lo mismo a llegar a una situación con bajos ingresos, desposeído, malas inversiones, otras situaciones que llevan a esta condición, ¿verdad? Pueden ser tanto de la persona, de su entorno familiar o bien de la situación de vida en el lugar en que se encuentre, ¿verdad? O cualquier situación extrema que se le presente y lo llevan y lo ponen en esta situación. La situación los atrapa, nos atrapa. Y entonces estas etapas de la vida implican estas adaptaciones, tanto en servicios, en vivienda, pero también en otras condiciones que permitan, digamos, que la vida tenga calidad y también exista la consideración de la calidad de muerte. Esta autora, pues Simone de Beauvoir, se queja tremendamente que los asilos que ella encuentra en la Francia de estas épocas, ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX, no son necesariamente que lo mejor, separan a las personas, separan a las parejas, aíslan a la persona a veces más. Y la idea del asilo es como darle unos mínimos de situación de vida, pero se pierde realmente la condición de vida que tuvo la persona en alguna otra etapa. Y este cambio, este proceso, pues no debería ser tan terrible, tan extremo y tan grotesco,
si en efecto hubiera una buena inversión, ya no solo de las personas, sino de la sociedad, en atender las necesidades específicas de esta etapa y educar para llegar a esta etapa y entender el desposeimiento que tiene que hacer la persona, el abandono de la vida que en algún momento tuvo, dejar sus cosas, ir eliminando, ¿verdad? Muchas de las circunstancias con las que vivía y pues teniendo que acoger incluso un sistema de vida muy distinto al que estaba acostumbrada ingresando a un asilo o algún lugar en el que le puedan cuidar. La jubilación, dice la autora, y la ruptura de la célula familiar se suman para ser solitaria, inútil, siniestra la condición del anciano. Bien sabida la cantidad de personas que se quedan en los hospitales para ciertas fechas, ¿verdad? Festivas y ahí los dejan guardados, sin más ni más. Es bien sabida la poca visita o casi nula visita que tienen muchas personas que están recluidas en lugares, ¿verdad? Donde no les queda más remedio que ir a vivir. En algunos, muchos de estos residencias, ¿verdad? Para personas mayores tienen la posibilidad de salir o de recibir visitas, en fin. Sin embargo, tenemos que recordar que toda esta situación bajo la época de pandemia se agudizó enormemente porque era población de altísimo riesgo y todavía si la condición era distante, se terminaron de aislar. Y esto pues han sido 3 años y tal vez un poco más, que ha hecho una mella tremenda en nuestra población de adultos mayores. Bien, la situación de los ancianos, ¿verdad? Cuanto más elevado es el nivel intelectual de un individuo, pues más ricas y variadas van a ser sus posibilidades de dedicarse a unas actividades u otras. Sin embargo, parte pues más triste la llevan las personas que están más relacionadas con trabajadores manuales, por ejemplo, jubilados, que pasan ya mucho tiempo sin hacer nada porque lo que solían hacer y lo que sabían hacer ya no está en sus posibilidades. Entonces aquí también es importante que la vida se arme de elementos de la persona a lo largo de su vida, de capacidades, destrezas, que no solo, ¿verdad?, dependan de una única actividad para darle sentido a su existencia, que puedan encontrar otras formas, ¿verdad?, de seguir haciendo y haciendo algo y reflejarse como personas en ello. Bien, en otra de las partes de la obra, la praxis de la vejez, es cómo se vive la vejez, aquí hay unas paradojas interesantes y aquí viene esto que un poco al principio mencionamos, la vejez es lo que ocurre como una realidad transhistórica. Es una relación dialéctica entre mi ser para el otro, tal como se define objetivamente, tal como me ven, y la conciencia que tomo de mí mismo a través de él. En mí, el otro es el que tiene edad, es decir, el que soy para los otros, y ese otro soy yo. Pero ¿quién soy yo? Esa es la gran paradoja. Entonces yo ya no soy quien más o menos me siento o creía ser. Ahora soy la persona que de alguna forma está codificada, objetivada por los otros y su trato, sus consideraciones o sus no consideraciones van a estar en esa medida. La credibilidad que tiene la persona mayor frente a los otros se pierde, se diluye en una alusión a la senilidad y así también se llama a la senilidad a muchas formas, digamos, de trastornos neurológicos. Tratamos de representar lo que somos a través de la visión que los otros tienen de nosotros. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos acogemos al sistema? ¿Nos entregamos o luchamos contra él? ¿Quién puede luchar contra el sistema? Ya está dicho, quien tiene por un lado la salud tiene el poder
tiene el financiamiento, pero aún así llegaremos a colapsar en cualquier momento. Ese colapso puede sobrevenir por múltiples razones. Y entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta que la vejez es una condición que nos sobrecoge. Es una condición que nos llega antes de poder tal vez tener conciencia de ella, porque ya no solamente pasa por nuestros determinantes como individuos, sino que depende en mucho de cómo los otros nos ven, nos perciben, nos dibujan y nos permiten ser dentro del grupo social. Aquí entonces es donde hay un trabajo arduo. Para muchos la enfermedad sirve de excusa a la inferioridad que es en adelante su destino. Tenemos que pensar, bueno, ¿qué clase de vida queremos llevar en estas etapas? Hay también algunas cosas que son contradictorias que las sociedades no han resuelto. Podemos juzgar los hechos, digamos, penales o demandables de una persona que tiene 85 años, igual que la que tiene 45. Ante la ley valen exactamente igual. No así con las primeras etapas de nuestra vida, donde niñez y adolescencia tienen un marco jurídico diferente, tienen unas leyes específicas, tienen consideraciones diferentes. Pero aquí hay que recalcar que cabe la esperanza de la restauración en cuanto al delito. En cambio, en la condición de adulto que cubre todos los demás años más allá de la mayoría de edad, da igual. Y el trato es, si no el mismo, es prácticamente similar. ¿Cuánto más tendremos adultos mayores en algunas cárceles? Bueno, poco más, poco menos, pero la forma de sancionar y la forma de juzgar no considera elementos de, digamos, de edad en una forma más específica. Esto es algo que a lo que también, pues, no había, por lo menos, un sustento claro en la etapa en que la autora escribe su obra. Bien, en cuanto a esta situación, ¿verdad? ¿Qué hacemos ya llegados? ¿Qué haremos o qué nos tocará hacer? ¿Podremos hacer algo en estas condiciones de esta etapa, digámoslo así, avanzada en nuestras vidas? ¿Es sin más un corredor a la muerte? ¿O por el contrario, es una época en que pues no sabemos qué va a pasar y en que nos vamos a aferrar a la vida? En esa reflexión, pues ella señala que muchas personas de edad conocen el miedo y tener miedo es realizar en el propio cuerpo la negativa a morir. Entonces, ese apego profundo a la vida puede estar más fuerte que en ninguna otra etapa. No podríamos decir sin más, bueno, váyase ligero, ¿verdad? No sufra. O sea, aquí, ¿cómo podemos valorar esta situación? La vejez no es por sí mismo un determinante para querer morir, pero no hay forma de asegurar una buena vejez. En las condiciones que la sociedad ofrece, la mayoría de ellos, los ancianos, ¿verdad? Sobrevivir es una prueba inútil. Y se comprende que muchos opten por abreviarla. La situación de, bueno, de qué futuro puede uno tener es bastante complicada. No es lo mismo atender la depresión de una persona a los 18 años, donde tiene un gran miedo a saber qué hacer con su vida, si estudia, si trabaja, si hará lo correcto, qué quiere hacer con una vida que tiene por delante, a tener que decir, bueno, ¿qué quiero hacer con los minutos, las horas, el dolor, la enfermedad, la pobreza en que me puedo encontrar en una situación de vida, ¿verdad? Y en la cual
no se vislumbra un futuro o no se vislumbra un futuro con mejores opciones. No hay tiempo para construir ese futuro. Y aquí es donde los valores que la persona haya podido construir a lo largo de su vida es de lo cual puede echar mano para poder resolver este conflicto interno. Pero también la sociedad debe entender y apreciar esta condición del ser humano y darle precisamente dignificación. Aquí es donde nosotros tenemos, bueno, una obligación de construir un mundo mejor. La vejez no puede ser la pérdida de la dignidad. La vejez no puede llegar a constituirse en eso. Sin embargo, pues no parece ser, ¿verdad? Todavía una idea que haya calado lo suficiente, si bien ha sido tal vez eh, una, una manera de verdad, de un llamado que ya desde décadas atrás, tal vez siglos, esté ahí presente. Entonces, la sociedad de hoy, decía nuestra autora ya hacia sus páginas, ¿verdad? Finales de la obra, les ha dado a los ancianos tiempo libre, quitándole los medios materiales para utilizarlos. Los que escapan a la miseria y a la incomodidad tienen que cuidar un cuerpo que se ha vuelto frágil, fatigable, con frecuencia achacoso o lleno de dolores. Solo los privilegiados pueden paliar en parte estas frustraciones. La catástrofe de la vejez es la dependencia. La edad cae sobre nosotros por sorpresa y experimentamos un oscuro sentimiento de injusticia. Ese sentimiento que acuña una serie de rebeldías y rechazo, víctima de su destino, de la sociedad, de sus allegados. La persona siente que todo por lo que ha luchado alguna vez en la vida ya dejó de tener sentido. No es funcional. No le da garantías para una buena condición de vida y menos aún para una buena, digamos, calidad de muerte. Bien, estas palabras pues nos llevan también a considerar, ¿verdad? Un poco este final de la obra donde no encontramos tantas respuestas, encontramos pues una situación de agobio, de apremio, la neurosis asociada a la vejez, que incluye paranoia, angustia, histerohipocondría, personas hipocondríacas, fobias que se desarrollan, comportamientos obsesivos, en fin, y muchos de estos comportamientos no tienen necesariamente una explicación asociada, digámoslo así, a una enfermedad fisiológica, sino más bien a esa condición social en la que se van a ir desempeñando pues las personas en esta edad o al sentirse atrapados en una edad de la que no pueden escapar. Ese estado melancólico, entre otros estados maníacos, ¿verdad? Podría evitarse, como dice la autora, si la condición social del anciano fuera menos miserable, o sea, en el sentido de carencia de cuidados, de falta de prevención y de rehabilitación. La enfermedad y el contexto social pueden arruinar el final de una existencia activa y generosa. Y más que la muerte, pues la vejez es la vejez la que hay que oponer a la vida. No se trata de temer, nos vamos a morir tarde o temprano, en fin, no, eso no tiene necesariamente una posibilidad de poderse salvar, pero sí podemos tratar de paliar la situación aún en la enfermedad terminal, así como en situaciones crónicas y extremas a las que nos va llevando la vejez. Ahí hay una responsabilidad social, ahí hay un compromiso de la sociedad que tal vez no se ha atendido lo suficiente y sobre todo porque no nos hemos preparado fundamentalmente
para enfrentar una etapa como esta. No tenemos las herramientas, las destrezas. Hemos estado rodeados de una sociedad que nos impulsa a un supuesto éxito, a unas condiciones económicas florecientes y sobre todo al servicio de un disfrute que ya no podemos enfrentar de la misma manera. Si es que lo logramos hacer en algún momento. Esta imagen me pareció muy importante porque va a recoger esa idea de la solidaridad entre los que estamos en una cierta misma condición y ojalá la solidaridad de los que no han llegado ahí y que puede compartirla en cualquier momento. Las sociedades que desprecian a sus mayores porque los ven más cercanos a la muerte son las que están más próximas a su propio fallecimiento. Una reflexión de Carlos Domin. Bien, y ya para irnos acercando a otras formas en que la autora pues redondea aquí sus apreciaciones y sus reflexiones, pues tiene que ver precisamente con que en la vejez los explotados están condenados, si no a la miseria, por lo menos a una gran pobreza, a alojamientos incómodos, a la soledad, lo que produce ese sentimiento de decadencia y una ansiedad generalizada. Se hunden en un embotamiento que repercute en su organismo. Incluso las enfermedades mentales que los afectan son en gran parte producto del sistema. Si bien podríamos encontrar una base fisiológica de la enfermedad, neurológica, por ejemplo, no la podemos desligar de todo el entorno familiar, social y en general de los sistemas de atención y sobre todo los sistemas de prevención que tal vez no se han dado, ¿verdad?, de una manera mejor estructurada y oportuna. Por decirlo así, cuidarse no es opcional. Cuidarse empieza desde que uno nace, ¿verdad? Y debe terminar hasta el final de sus días. Y tiene que ser no solamente una invitación, sino que debe ser algo que uno aprende y que desarrolla y del cual tiene herramientas y capacidades facilitadas socialmente y facilitadas dentro de una estructura estatal que vele por la dignidad de todas las personas y no solo de algunos, ¿verdad?, grupos poblacionales. Cuando se ha comprendido lo que la condición de ellos, los viejos, no es posible conformarse con reclamar una política de la vejez más generosa, un aumento de las pensiones, alojamiento sano, ocio organizado. Todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede sino ser radical. Y termina justo, pues como decíamos, con su lema, hay que cambiar la vida. Cambiar estas estructuras a tiempo para que cuando tengamos que lidiar con lo inevitable, al menos estemos mejor preparados y tengamos, bueno, de las situaciones que nos toque enfrentar, podamos sacar el mejor partido, tanto nosotros como aquellos que nos tengan que atender, ¿verdad?, o aquellos que, pues, los sistemas que tengan que hacerse cargo de nosotros porque ya nosotros no podamos. Fin, por último, bueno, quisiera hacer algunas consideraciones más allá de la obra en sí, sobre algunos temas que nos traen a colación y también que han sido motivantes para elegir esta obra de la autora, ¿verdad?, en cuestión. La vejez sigue siendo un tema de gran pertinencia actual en todas sus aristas. O sea, es un tema no resuelto. Y es un tema que, como bien saben, vivimos más años o tendemos a vivir más años y las condiciones de la vejez se hacen más patentes y difíciles de manejar. Entonces, es una reflexión urgente. Es también una reflexión filosófica, es también
una reflexión sobre principios que deben hacerse valer en los sistemas legales y en toda la estructura de atención social de las sociedades. El envejecimiento prematuro y la longevidad, digamos más de 100 años, ¿no?, también deben ser objeto de reflexión. Tenemos una sociedad con esa disparidad, con condiciones de enfermedad crónica que antes se presentaba sobre los 50 años y ahora las estamos viendo desde los 30 años. Entonces, esto nos pone bueno, en un espejo de que estas personas tendrán un envejecimiento prematuro. Y cuando hablamos de envejecimiento, aunque más o menos sean productivos, aunque más o menos estarán ahí, estarán agotados, desgastados y sin opción a una pensión. ¿Sí? ¿Y a dónde va a ir? Ya no serán fuerza laboral. Pero por otro lado, tenemos que planear digamos, una longevidad que nos pondrá en un escenario de que, bueno, de qué vamos a vivir después de los 80 y tantos o de los 90, o llegando a los 100 años. ¿Verdad? Entonces, las condiciones de vida que podamos tener ahí, no es solo que quiero vivir más y tendemos y hemos tendido como especie a ello, pero necesitamos definitivamente instaurar sistemas sociales, sistemas de financiamiento, sistemas de vida que nos permitan que esa oportunidad de vida sea una vida de calidad. Bien, las condiciones que acompañan la vejez no son exclusivas de las personas que acumulan muchos años. Este es un tema, digámoslo así, un punto a tener en cuenta si esperamos solidaridad, si esperamos algo de comprensión, de empatía intergeneracional, ¿verdad? Y esto le va a pasar a otros. En algún momento daba una charla sobre niños y niñas con discapacidad y les preguntaba a todo el auditorio, ¿hay aquí alguna persona que se considere incluida en este grupo, verdad? Que quiera hacer alguna reflexión, cualquier cosa. Y si no, bueno, si no la hay, pues en algún momento lo serán. En algún momento vamos a participar de esta condición de necesitar de alguien más, de buscar apoyos y tener que estar supeditados a que algo o alguien pueda cubrir estas necesidades, pueda compensar, equilibrar y hacernos de alguna forma inclusivos en una situación social en la cual ya no somos funcionales. Ahora, por suerte, adoptamos el término diversidad funcional. La diversidad funcional debe comprender también los problemas de la vejez. Debe incluirlos, de verdad, y no puede pensarse como otra cosa. Bien, las condiciones que acompañan a la vejez también pasan por el concepto de calidad de muerte. En general, a la gente no le gusta hablar de la muerte, menos si son jóvenes. No les parece algo cercano, ni mucho menos. Y uno debe pensar, bueno, ¿qué clase de vida queremos tener al final de nuestra vida? ¿Qué clase de muerte? ¿Qué clase de situación de llegada a este punto? Tanto la vida como la muerte son procesos, son etapas. Pocos casos, ¿verdad? Del porcentaje de la gente que muere, tiene una muerte súbita. Bueno, pues es por accidentes, otras cosas, ¿verdad? Cualquiera, pero si hablamos de una ancianidad más o menos regular y bien llevada, con todas las tecnologías médicas que tenemos, pues se prolongará el espacio del proceso de muerte. Y ahí hay pues muchos temas asociados que siguen vigentes, que pues que nos invitan a reflexiones y que sin duda tienen que todavía pues abrir más capítulos, ¿verdad? Tanto dentro de la bioética como en otros capítulos de la filosofía sobre cómo entender la calidad de muerte. Sobre todo, bueno, ¿quiénes somos al pie de la calidad de muerte? ¿Somos los mismos o somos otro? ¿Somos lo que queda de nosotros?
cómo nos ven los otros, qué condición de ser tenemos en estas circunstancias y esa condición de ser, en qué medida es una condición digna. Todas estas condiciones, bueno, toda esta situación, pues nos tiene que llevar a algunos otros elementos. Esta idea de la pérdida progresiva de la autonomía es bastante seria. Es la delegación de un poder a otra persona, de la perspectiva legal, que va a decidir sobre nosotros. Es también una condición extrema en la que podemos caer en cualquier momento y alguien más tiene que decir haga o no haga maniobras, ¿verdad?, de resucitación, por ejemplo. Es poder identificar y decir hasta aquí va a llegar un tratamiento y en qué medida, si la persona no puede tomar esa respuesta en sus manos, ¿quién la va a hacer? ¿Con qué criterio? ¿De qué manera? Y nosotros normalmente, pues posiblemente no tenemos pensado eso. Y a veces lo pensamos y se hacen algunas, digamos, testamentos de última voluntad, pero no siempre se logran aplicar, no siempre se pueden, ¿verdad?, hacer efectivos. Bien, la vejez tiene estadísticamente una fecha biológica. Eso más o menos está pautado según los últimos cambios de la Organización Mundial de la Salud. Esa fecha se acerca a los 80 años, ¿verdad? Pero no por ello, ¿verdad? Esa caducidad aproximada, ¿verdad?, que puede empezar a los 30 años, cuando dejamos de crecer, por decirlo así, entre los 30 a los 80, es un periodo muy amplio en que pueden pasar muchas cosas y en que podemos también hacer mucho, poco o nada, ¿verdad? O lidiar con situaciones que de pronto se nos presenten eh, y no saber cómo manejarlas o no tener los recursos para ello. Entonces, cualquiera puede llegar a esta edad sin que sea necesariamente una fecha determinada o una condición de persona activa o jubilada o una condición en la que esa persona sea productiva o no. La utilidad y la productividad están asociadas a la condición de vejez, pero no son exclusivas de la vejez. Y este es tal vez uno de los énfasis que más queremos hacer en esta charla. ¿Cómo vamos a cambiar la vida? Bueno, preparándonos mejor para ella día con día, para todos los días y para todas sus etapas. No queda más. Y aún así, ya contando lo anecdótico, por ejemplo, de lo que le pasa a Simone de Beauvoir, y escribe esta obra alrededor de los 59 años, 59, 60 años, ¿verdad? Ella esperaba tener un gran éxito con la obra, como lo fueron, ¿verdad?, los otros de sus textos, pero no lo logra ver así. Empieza a vestirse de tal manera que trata de envolverse, no quiere ver la persona que va envejeciendo, va perdiendo, pues obviamente le toca darse cuenta de esa pérdida de condiciones y bueno, finalmente la enfermedad y la muerte la sobrecogen. Eh, no es de extrañar que ella tenga una visión fatalista en esta perspectiva cuando le toca vivir y la gente que está a su alrededor o el cuidado de su madre la lleva a situaciones en las que ella considera que hay incluso un ensañamiento por mantener la vida. Sin embargo, una vez que está uno en la condición, no sabe uno si quiere vivir o morir, ¿verdad? Puede querer vivir o morir en cualquier época de la vida. No, no es un determinante de la vejez, pero sin duda es un determinante del aislamiento, de la soledad, de la exclusión social o incluso de la enfermedad a cualquier edad. Entonces, tenemos que empezar a aprender la vejez de otros modos y poder lidiar con ella de la mejor manera, ¿verdad?, que podamos. También decía la autora que
los países que en su época estaban mejor preparados porque, bueno, había mejores instalaciones, mejor infraestructura, mejores servicios para atender las épocas de edad avanzada, eran los países escandinavos. Pero sin duda, pues es un proceso que para la sociedad implica costos, implica tensiones. Debo recordar que no es un tema muy lejano en el tiempo en nuestro país. La importancia es de tener una atención especializada en vejez. eh, Se atiende en todos los hospitales, pero por ejemplo, el Blanco Cervantes tiene emergencia hasta las 3 de la tarde. Entonces, dice uno, ¿cómo es posible? Y son cosas que pues habrá que solucionar. Se acaba de firmar una ley, ¿verdad? Que vamos a ver cómo termina de ejecutarse, no de llevarse a la práctica sobre una pensión universal, pensando entre las tantas consideraciones en las proyecciones del envejecimiento de la población en el país. Sin embargo, podemos encontrarnos con ciertos vacíos de personas no productivas, no por tener la edad avanzada, sino condiciones de enfermedad que no se los permite en un bloques intermedios y tener una cantidad de gente mayor que tendrá que ver cómo soluciona su situación económica porque no va a haber, ¿verdad? Un apoyo y un equilibrio en esta balanza. Las proyecciones que se habían hecho con el censo anterior del 2011 es que en algún momento la sociedad costarricense va a equilibrar todas sus capas. Entonces ya no seremos, ¿verdad? Ni una pirámide, ni un arbolito como somos ahora, sino que más bien tenderemos a hacer un bloque, un cubo, una especie así de cuadrado. Bien, ya yo no los quiero aburrir más con mis palabras y quisiera pues dar lugar a algunas intervenciones, si es del caso. Déjenme ver si aquí tengo, bueno, si nada más el agradecimiento y aquí tenemos pues una de las imágenes de nuestra autora de hoy, ¿verdad? Ya en una edad un poco más avanzada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dina, por esta reflexión en torno a la vejez, que resulta muy pertinente, como has dicho. Y entonces pasaríamos a ver si hay preguntas, consultas o comentarios. Luis Camacho. ¿No tienes el micrófono, Luis, activado? No, ya estaba activado, es que no es, yo nunca lo desactivé. Muchas gracias, Adina, por esta brillante exposición. Hay dos cosas recientes que me parecen pertinentes. Primera es que una institución que se llama Duke Global Health Institute ha hecho una encuesta para responder a la pregunta ¿cuál es el mejor lugar para morir? Refiriéndose a países. Y para gran sorpresa mía, los países que se ganaron los primeros lugares son el Reino Unido, Irlanda, Taiwán, Australia, Corea del Sur y Costa Rica. Todos estos son los únicos países, según esta encuesta, que se han ganado una A, que es la posición más alta. Por ejemplo, los Estados Unidos apenas tienen una C y se coloca en el puesto 43 de 81 países. Esto sorprende porque creo que todos sabemos la gran brecha que hay en nuestro país entre ricos y pobres, las diferencias tan grandes entre personas que tienen acceso al seguro porque pueden pagar la cuota, porque tienen trabajo y las que no. Pero sin embargo, pienso que es un reconocimiento a labores como las de los asilos de ancianos, que me consta que existen en casi todas las comunidades y su trabajo es callado pero admirable.
Y la excelente labor del Banco Cervantes, que es uno de los mejores hospitales que tenemos y me consta por experiencia propia. Y por supuesto la atención del Seguro Social. También uno podría pensar que si a pesar de todos esos problemas Costa Rica está en el grupo A, ¿cómo estarán los otros países? ¿No? Si tenemos tantos problemas. Curiosamente los escandinavos no aparecen en los primeros puestos. La otra consideración tiene que ver con las zonas azules famosas, a raíz de un documental que está disponible en Netflix. Las zonas azules, como saben, son las regiones donde un porcentaje de personas viven muchos años, mucho más del promedio. Y hay muchas personas que viven más de 100 años. Y son Okinawa en Japón, Ikaria en Grecia, Cerdeña en Italia, Loma Linda en California y Nicoya en Costa Rica. En este documental que habla muy poco de Costa Rica, bueno, en realidad habla mucho de Okinawa, pero muy poco de las demás zonas azules. Se insiste mucho en que las personas que viven más años son aquellas que pueden mantener activas en aquellas cosas que han hecho durante toda la vida y que tienen apoyo social y familiar. Y además que tienen un propósito en su vida, es decir, viven para algo, ¿no? Para ayudar a los demás, para aprender algo, en fin, que tienen algún propósito. Y pienso que el hecho de que en nuestro país tengamos una zona azul, solo es 5 en el mundo, es muy admirable. De nuevo, muchas gracias. Y como dicen, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Bueno, gracias Luis por su intervención. ¿Alguna otra persona quiere hacer alguna pregunta o comentario? Lo que sí veo en Facebook es que Anadelia, Bernardo Castillo, Milton, Jensi han dado las gracias a Dina por la excelente exposición y reflexión sobre este tema. Y luego, un segundito, Marta Peláez, que ha preguntado que si se va a estar en algún lugar el vídeo de la exposición. Sí, va a estar en el Facebook Escuela de Estudios Generales UCR y en el canal de YouTube de la Asociación Costarricense de Filosofía. Ahí pueden consultar de nuevo la conferencia. Si me permites, a propósito de las zonas azules, hay una cosa que es muy curiosa, ¿verdad? Encontramos generaciones de personas que están pasando de los 100 años en nuestro país. Sin embargo, estas personas han enterrado a uno o dos o tres o a todos sus hijos. Entonces, hay algo también particular en estas zonas donde han sido personas, el caso de Nicoya, arraigados a ese espacio, a sus labores, a su entorno social, a un cierto sistema de vida, a una cocina, digamos, tradicional y posiblemente más natural, pero también a la actividad que no han dejado de hacer y siguen haciendo las cosas porque tienen que hacerlas. Sin embargo, llama la atención que es la expectativa que tienen en general los geriatras, es que para un adulto mayor que llega a los 90 años, es muy probable que haya tenido ya que enterrar un hijo. Entonces, este panorama de la vejez que ahora, digamos, se tiene con buena expectativa de longevidad y demás, no es gratuito. Se debe a que han habido en algún momento buenas campañas de salud, de vacunación, de controles y digámoslo así, y formas prácticas de vida, ¿verdad?, que daban una cierta estabilidad y también un acompañamiento y una estabilidad en la etapa de la vejez. En cambio, ya no podemos decir que esas formas sigan manteniéndose, ¿verdad? Y que la misma medicalización de las personas se esté dando de igual manera.
Entonces es muy probable que a la par de malos hábitos, de otras epidemias, como la epidemia de obesidad y todo este tipo de cosas, pues también ahora, pues recientemente, la famosa pandemia y las secuelas que puede haber dejado, están por verse. Y no necesariamente esta condición pues se va a mantener. Sin duda, nuestro país debe tener una A porque de manera muy temprana, digámoslo así, incluso hay consideraciones a las personas mayores, no solo a nivel de salud, sino que también han habido campañas muy importantes para todos estos reclamos que Beauvoir señalaba ahí, condiciones de ocio, condiciones de grupos que fomentan actividades, incluso hasta emprendimientos, paseos, los grupos de pensionados, en fin, siempre hay un ligamen para estas personas, hay un espacio de socialización y esto ayuda mucho, ¿verdad? Que las personas que por lo general hacia esta época van quedando solas, pues tengan también otras formas, ¿verdad? De verse reflejadas, de hacer prevención y buscar salidas. Y otra cosa que ha sido muy importante es que en nuestro país se han especializado los albergues. Hay muchos espacios residenciales para adultos mayores variados y diversos. No solamente pues el clásico asilo, ¿verdad? Sino que se ha hecho una apertura a nivel de mercado en mucho, que verdad vienen extranjeros acá, pero también hay formas más especializadas según qué necesidades tienen las personas. Y esto pues ha facilitado que las personas que no tienen más remedio que ser atendidas por pues, personas un poco más diligentes y estar dentro de un sistema de cuidado, tengan esas opciones. En fin, esperemos mantener un país mejor en esa línea y que no se nos caiga. ¿Verdad? Sí, bueno. Bueno, yo creo que reflexionar sobre esto implica poder incidir de alguna forma en la política pública, ¿verdad? Y poder más seguir manteniendo los estándares. Y entonces, es algo que sistemáticamente, por lo menos la OCR hace, ¿verdad? Con sus servicios y demás, y que habría que hacer esa incidencia en los partidos políticos y en los gobiernos para mejorar la situación. O mantenerla, que ya tenemos por lo menos como mínimo. ¿Verdad? Sí, bueno, no sé, ¿hay alguna otra consulta, pregunta? Bueno, si no, entonces podemos terminar aquí la exposición. Antes de cerrar, recordarles que la siguiente conferencia es el 22 de septiembre a las 5 de la tarde por el mismo enlace o código de ingreso y la va a impartir Roy Ramírez y su conferencia se titula Esperanza Guisán, una ética cordial. Bueno, quedan de nuevo invitados e invitadas a esta nueva actividad y agradecerles especialmente a Dina y a todos los asistentes a esta conferencia. Muchas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias a todos.